Hoy tenemos nuestro primer panel que voy a presentar a continuación, pero antes el doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, va a darles la bienvenida en nombre de la Universidad de La Habana y, por supuesto, de la Facultad de Filosofía e Historia, que aquí tenemos a su vicedecano de investigaciones, el doctor René Lavoy, para sencillamente agradecerles su presencia. Primero, y creo que es necesario expresar que la doctora Graciela Chayo, durante unos cuantos meses, yo diría que toda una vida, con sus viejas y nuevas inquietudes, ha estado muy cercano al tema y a la complejidad creciente de este tema. Creo que eso es un mérito particular de ella, la capacidad convocatoria, de que nadie le ha negado el apoyo a este proyecto. Y creo que este proyecto tiene una significación muy particular, porque rompe esquemas, porque abre caminos, porque coloca interrogantes y porque nos va a ayudar a plantearnos los problemas, no desde una óptica tradicionalista y repetitiva, sino plantearnos el tema desde una realidad y de la necesidad de analizar conceptualmente los conceptos y también esa realidad que ha sido a veces muy simplificada. O entendemos la complejidad o repetiremos y seguiremos repitiendo lugares comunes. Entonces yo creo que el reto es grande. Creo que el reto es importante no solo para los que van a exponer, sino para todos los que vamos a oír, porque significa sobre todo una invitación a pensar un tema tan complejo. Y cuando digo complejo no lo digo en el sentido de la teoría de la complejidad solo, sino lo digo a partir de los que hemos estado cercanos al tema y tenemos la suerte de que hay excelentes investigadores que en aspectos, en campos específicos, han profundizado y nos pueden revelar espacios, ideas, conceptos para pensar más allá de la repetición. Creo que este es uno de los retos más importantes que se plantea estos encuentros y creo que si logramos que todos nos convertamos en un gran colectivo que piensa desde la realidad y piensa la complejidad de esa realidad, habremos logrado, por lo menos en cierto sentido le decimos, poner la pica en El doctor Carlos Arredondo Antunes. Él es profesor auxiliar e investigador titular de la Cátedra de Antropología de la Facultad de Biología. Es profesor principal de Antropología Biológica y Zoológica de Fordados. Imparte cursos de pre y posgrado sobre temas de evolución de los vertebrados, paleontología y osteología humana. Y es el presidente de la Cátedra Honorífica Luis Montaner de la Facultad de Biología. Homo sapiens. Esta denominación se la debemos a Carlos Linneo, un naturalista sueco excelente que propuso en 1758 la organización de los seres vivos y les dio a todos un nombre y un apellido. Y desde ahí nos llamamos Homo sapiens. Sin embargo, durante algún tiempo cambiamos nuestro nombre a Homo sapiens sapiens, como una subespecie.
Esto motivado porque los antiguos conocidos neandertales eran Homo sapiens neanderthalensis, o sea, se ubicaban como una subespecie. Estoy tocando el término de subespecie porque desde Buffon, el conde Buffon, en 1700, en el siglo XVI y XVII, se abordaba la situación de la subespecie, no de raza. Se utilizaba raza para los animales, pero no para los seres humanos. Incluso Linneo, este sueco el que les comenté, cuando hace su clasificación científica, él propone 4 subespecies para nuestra especie. La subespecie que tiene que ver con los caucasoides, la subespecie que tiene que ver con los amerindios, la subespecie, todo esto de Homo sapiens, que tiene que ver con los negros de África, los africanos, y la subespecie con los asiáticos, los llamados la subespecie mongólica. Esas son las 4 subespecies que Linneo propone, pero no habla de raza. El término raza es un poco más avanzado en el tiempo, cuando ya de alguna manera Europa comienza a conquistar un nuevo continente. Y entonces empiezan las llamadas clasificaciones humanas atendiendo a caracteres físicos externos, o sea, color de la piel, características del cabello, pronunciamiento o no de los labios, intensidad de determinados aspectos relacionados a los aspectos físicos de la cara, o sea, anchura de la nariz, proyección o pronunciamiento de los arcos superciliares. O sea, todas estas características fenotípicas comienzan de alguna manera a facilitarle a algunos investigadores, antropólogos físicos sobre todo, a clasificar los seres humanos. Y ahí entonces nacen las 3 grandes razas, los 3 grandes grupos raciales, el mongoloide, el grupo mongoloide, el grupo europoide, caucasoide, lo mismo, y los negroides, aunque algunos también consideraban el grupo amerindio como la raza roja. Pero básicamente este grupo amerindio no ha sido tampoco muy llevado por los investigadores. Más bien se mantienen estos 3 grupos: caucasoide, mongoloide y negroide. ¿Qué sucede? Que con los antropólogos físicos empiezan a caracterizar poblaciones y toman una población africana, hacen un grupo de mediciones osteoscópicas y a partir de ahí toda persona con color de la piel oscura, amplitud de la base de la región nasal, o sea, de la nariz, puente nasal muy ancho, color de la piel oscura, entonces todo eso es un negro. Y así lo clasifican y todo lo que más o menos entre en ese grupo está ubicado dentro de la raza negroide. Pero podemos realmente ubicar un hindú, un marroquí, un aborigen australiano en el mismo grupo humano. No lo podemos ubicar. Entonces comenzó la discusión, o sea, el debate sobre hasta qué punto el ambiente influye. Y los estudios genéticos de alguna manera fueron consolidando que son los genes los responsables y el ambiente modificador de muchas características externas de los seres humanos. Cuando se conforma el código genético, el genoma humano, imagínense que de 300.000 genes, solamente 300 más o menos son propios de nuestra especie. Nosotros compartimos casi un 90% de genes con los anfioxos. Por ejemplo, los anfioxos son unos animalitos pequeñitos, marinos, que son los primeros cordados dentro de la evolución, no son ni peces. Imagínense que con ellos compartimos casi un 70-80% de nuestra composición genética.
Entonces, somos uno, realmente. Somos una especie que podemos decir que el color de la piel, el grupo sanguíneo, que la estatura nos hacen diferentes. No, sencillamente son variaciones. Tenemos los mismos genes, lo que ocurre es que la frecuencia en que ellos aparecen varía en los distintos grupos. Es una realidad que el hombre sale de piel oscura de África. Ya los reportes más antiguos están sobre los 300.000 años, desde Marruecos, de Homo sapiens como especie, como tal, comienza a colonizar el mundo, se expande, llega a Europa, a Asia, a Australia, en unos 60.000, 70.000 años aproximadamente llega. Pero en la medida en que se expande, que sale, las condiciones ambientales varían. Y por ejemplo, la incidencia de los rayos solares en África es diferente a la parte más norte de Europa. Por lo tanto, la síntesis de melanina, que tiene que ver con los genes, ahí arriba no es necesaria. ¿Por qué? Porque la incidencia solar es diferente a el África, la zona ecuatorial, que sí es importante. Muchos cubanos que hemos podido estar en África, por ejemplo, vemos que apenas a las 12 del día, a la 1 de la tarde, con un sol extraordinario, nosotros nos ponemos camisas manga larga y demás porque no estamos preparados para ese sol intenso. Sin embargo, los africanos del lugar andan sin camisas y no hay problema, porque la síntesis de melanina es muy elevada. Precisamente es una protección, ¿está bien?, para la incidencia tiene que ver con la incidencia del sol. En la medida en que el hombre se expande a Europa, ese color, esa síntesis de melanina disminuye y se va haciendo más clara la piel, más clara la piel, más clara la piel, sencillamente. Entonces esto es un factor genético, no es un factor de diferencia. Lo mismo sucede con los grupos sanguíneos. Nosotros le podemos dar nuestra sangre a un pigmeo, si está dentro de nuestro grupo sanguíneo, ¿okay?, o a un australiano. Eso no hay problema. Lo que varía es la frecuencia génica, son los mismos genes, no hay genes diferentes para allá con respecto para allá. Por lo tanto, lo que les estoy transmitiendo en esta primera idea es la unidad génica de nuestra especie. O sea, somos una sola especie, somos una sola raza, la raza humana, con variaciones. Por supuesto, estas variaciones tienen connotaciones sociales, tienen connotaciones biológicas, tienen connotaciones de muchos textos que hoy en la actualidad todavía hablan de la raza negra, la raza amarilla, por hablar de los caucasoides, los mongoloides, y la raza blanca como tal. Ahora, ¿qué es importante? Miren, desde el punto de vista práctico, se utiliza el término racial. Y esto va a durar mucho tiempo. Doctor Torres Cuevas hace insistencia en la complejidad del tema. Y la complejidad del tema está aquí, en nuestras mentes. Y esto es un concepto que va a ser muy duradero, en mi opinión, todavía en el tiempo. Todavía en el tiempo. Porque desde el punto de vista práctico, sí se utilizan las variaciones morfológicas de los grupos humanos en el país. Sí se utilizan. Un primer elemento sustancial, la policía. En el mundo, no solamente en Cuba, en el mundo. Cuando hay un hecho delictivo, un entierro colectivo, una tumba clandestina, etc., lo primero que se hace desde el punto de vista policial es saber la tetralogía identificativa de esos restos esqueletales. O sea, si era un hombre o una mujer, si era un negro, un blanco o un chino, o un asiático, en sentido general, qué estatura tenía. Esas características es lo primero que la policía busca. ¿Y quién da esto? El esqueleto. Y es cierto que en la estructura esqueletal, o sea, en la estructura craneal, sobre todo en la craneal, usted puede diferenciar
un individuo del fenotipo predominante, no de raza, fíjense, del fenotipo predominante negroide, del fenotipo predominante caucasoide o del fenotipo dominante mongoloide. Por lo tanto, la propia práctica de la vida nos dice que debemos saber eso. Hay caracteres que son muy particulares de cada uno de estos grupos fenotípicos dominantes. No conocemos el color de la piel, no lo conocemos. Sin embargo, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, algunos trabajos en la facultad con restos esqueletales del cementerio de Colón. Hemos estudiado más de 200 esqueletos, donde tenemos la ficha de la persona, que generalmente dan la edad, el nombre de la persona, y nos interesa el color de la piel. Y hay muchas personas que son enterradas como negros o negras. ¿Por qué? Por el color de la piel. Sin embargo, cuando vamos y hemos hecho los estudios, la estructura craneal ni corazón es lo que corresponde a un fenotipo negroide. Es típicamente o mayormente dirigido al fenotipo caucasoide, que es el mestizaje fundamental que tenemos nosotros, el caucasoide con el negroide. Esto es un problema histórico, pero es real. Entonces, ese es un elemento que realmente, les digo con toda honestidad, va a seguir siendo, porque es necesario identificar los restos de esa persona que apareció fallecida, o sea, de ese esqueleto. Y por ahí empieza la cuestión. ¿De qué grupo fenotípico? Los policías no dicen de qué tipo fenotípico. Eso es un término que usamos nosotros. Los policías dicen, ¿era un negro o era un blanco? Es lo que en medicina legal tenemos esa experiencia. ¿Era un negro o un blanco, profe? No, un individuo que por esto y esto era o un mestizo y entonces ahí vemos, empezamos a ver las características. O sea, que desde el punto de vista práctico sí funciona no el término de raza, el término de fenotipo predominante, que es el que estamos nosotros, al menos en la universidad, estamos utilizando. Se utilizó durante mucho tiempo el término ancestro, pero es que no siempre el término de ancestralidad es bien conocido y bien definido. También se utiliza o se ha utilizado el término étnico. No podemos hablar de una etnia de este lugar, una etnia de acá. Nosotros somos un país donde no podemos definir desde este punto de vista etnias como tales, ¿no? Somos una sola especie. Si tuviéramos etnias aquí, entonces estarían representadas en el Parlamento, aquí, allá. Nosotros somos una sola especie. Que tenemos una rica historia genética, porque los aborígenes, que no fueron totalmente extinguidos desde un principio, pero que traían los caracteres ancestrales de Europa, de negros y de europeos. Y es la población amerindia que llega a América. Ahí tenemos nuestro primer aporte. Luego comienza la introducción de los esclavos, comienza la mezcla, sobre todo las mujeres con europeos. Los asiáticos que traen engañados los primeros años, finales, son los 1830, 40, traen muchos asiáticos también que van a ser colonos, no sé qué más, pero la población que traen, es el que trae son hombres, básicamente. Y estos hombres de bajo presupuesto, de personas que están tratando de salir adelante en la vida, no son empresarios, nada por el estilo. ¿Con quién se unen? Con las mujeres. ¿Pero qué mujeres cubanas? Mulatas sobre todo. Y ahí comienza. Por eso hoy entonces tenemos en nuestro acervo craneal identificativo un cráneo o una persona que en su físico externo se utilizan palabras racistas. Esa muchacha es bonita, pero fíjense la nariz que tiene. O es una mulatica de pelo lindo o de pelo bueno. Esas son frases de alguna manera racistas, separando los grupos. Pero es el ancestro que tenemos.
Por eso no hay mucho tiempo para dar tiempo después debate, etc. Nuestra idea es transmitir fundamentalmente que el término raza desde el punto de vista biológico no puede ser aceptado. No es aceptable. Hay quienes piensan que en los animales, pero en los animales está la mano del hombre, que es quien manipula genéticamente las especies. Entonces tenemos tanta cantidad de razas de perro, de caballo. No es en el caso del hombre. El término subespecie tampoco puede ser aceptado como raza. ¿Okay? Hay subespecies en animales, hay variaciones geográficas que tienen que ver con la geografía del lugar. Nuestra ave nacional, el topororo, vive en nuestra isla grande y se llama Priotelus temnurus. En la isla de la Juventud hay una subespecie, ¿saben? Temnurus temnurus, y hay, pero es una subespecie a nivel de grupos de animales, no de seres humanos. Bueno, de alguna manera he querido en estas palabras de transmitirle actualidad, concepto y sobre todo dejarlo a la inquietud de cualquier pregunta que pueda ser factible en lo referido a si existen o no las razas humanas. Evidentemente es una pregunta que queda abierta, pero que la parte social, que es mucho más compleja que esta parte biológica, nos dará otras razones para seguir el debate. Y en lo adelante, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras salas. Este es un concepto que está, digamos, en una posición transdisciplinaria. ¿Por qué transdisciplinaria? El concepto de raza se ha venido trabajando desde diversas disciplinas. La biología, la sociología, la antropología, la psicología, y cada una de las disciplinas han abordado el concepto en función de sus propios intereses y han creado sistemas para operacionalizar ese concepto. Eso va creando un colchón de conocimiento. En segundo lugar, se puede usted encontrar el concepto de raza, que lo va a seguir el rastro en la bibliografía, para nombrar estados-naciones. Se identifica muchas veces el concepto de raza con el concepto de nación en la bibliografía. Se identifica el concepto de raza también, que es, digamos, uno de los núcleos básicos, con poblaciones fenotípicamente o genotípicamente diferenciadas. Hay dos conceptos. El concepto de genotipo ha venido ganando espacio en la problemática. Cuidado, que a veces pensamos que estamos haciendo investigaciones genotípicas y lo que estamos haciendo son simples genealogías. Y cuidado con la genealogía a nivel social. La genealogía de las clases populares tiene una desventaja. Está demostrado que las clases populares tienden a tener una memoria genealógica corta. Y en Cuba, particularmente por determinados problemas históricos, una memoria genealógica que tiende a enfatizar la línea femenina. O sea, hacer genealogía no es que es un momento de definir el genotipo, no es hacer clasificaciones genotípicas. Vamos a ir apuntando problemáticas que van apareciendo. En determinado texto también se define familia lingüística y para definir minorías tales como los gitanos, etc. O sea, hay un grupo de problemáticas que abordan la raza. Pasa la otra, por favor. La otra. Bueno, ya lo planteamos. Seguimos la otra diapositiva. Ahora, el tema de raza además ha venido siendo vinculado a una de las realidades del problema, que es, aunque son fronterizos, no fronterizos en el sentido mental, como nosotros, tienen fronteras, están muy próximos uno a otro, no son iguales. Tú ves, por ejemplo, el primer concepto, raza, racismo y relaciones raciales. Son tres conceptos que están muy vinculados entre sí, pero sin embargo, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de su estudio, desde el punto de vista de su historia, tienen diferencias marcadas uno con otro y tienen lógicas distintas en su desarrollo. Es muy importante esto para tenerlo en cuenta, porque a veces estos tres fenómenos se identifican.
Segundo lugar, raza, etno y etnicidad. Son otros dos conceptos que están muy próximos, inclusive que en ocasiones se han confundido. Hay toda una tradición, sobre todo a partir de la década del 40, la década del 50, donde hubo un esfuerzo por sustituir el término de raza por otros términos y se utilizó en muchos casos el término de etno. Hay una tradición que parte de la Escuela Sociológica Norteamericana de los años 30, con todos los estudios de las minorías étnicas de Estados Unidos, que se llegó a identificar la etnia con la raza. Esa es una tradición que de una u otra forma ha estado viva, pero sin embargo, en la cuestión de etno-raza tampoco se puede simplificar. Quiero traer aquí rápidamente, porque esto no es más que una introducción para ir a donde vamos, algunos de los enfoques teóricos más, digamos, en torno a lo étnico que ha surgido. Está desde el enfoque que plantea la cultura, de la cultura sustantivista, hasta pasando por los enfoques de marxista, los enfoques atrás, el enfoque de los vínculos esenciales de Foucault, los enfoques instrumentalistas de la escuela norteamericana. O sea, cada uno de esos enfoques han aportado una cantidad de elementos sustanciales para la comprensión de lo étnico. Y por último, la escuela soviética de la etnografía soviética, que define también lo étnico de ciertas características. Un elemento común en todo este enfoque: hay una distinción, una dicotomización, y esto lo vamos a encontrar en todas las ideologías predominantes actualmente, inclusive en la noticia, que eso nos viene mucho de la influencia norteamericana, entre lo étnico y lo nacional. O sea, lo étnico es lo otro que está en contraposición a lo nacional. Esto no podemos entrar a discutir aquí porque son temas que requerirían de más tiempo para desarrollar. Y por último, la clase y la raza, que son dos también grandes temas que giran en torno al concepto de raza. Cada uno de estos elementos tiene historias y lógicas distintas en su desarrollo. Vamos a pasar a la otra. Ahora, ante el tercer elemento de complejidad, yo le estoy tratando algunos puntos que va dando niveles de complejidad en el tratamiento del concepto. El tercer elemento de complejidad es el posicionamiento ante el concepto, que tiene también toda una historia que pasa, que niega la validez de la raza y quien afirma la validez del concepto de raza. Hay una polémica que se puede seguir históricamente, desde Leviton, pasando por Fernando Stieg, hasta, digamos, el iniciador de lo que no validaba el concepto de raza en la antropología, que dentro de ellos está toda la escuela samoasiana con Bois al frente de ella. Ahora, quien niega la validez del contenido del concepto de raza se basa en 4 criterios fundamentales: por evidencia empírica, por definición, por disponibilidad de conceptos alternativos o por cuestiones éticas. Son los 4, digamos, elementos en torno al cual se giran las conceptualizaciones que niegan el concepto de raza. No podemos entrar a desarrollar ninguno de ellos porque el tiempo es un gran dictador. Vamos a pasar a la otra. Bueno, lo primero en cuestionar el concepto de raza está ¿cómo fue desapareciendo? Esto es un ejemplo de cómo el concepto fue desapareciendo de los libros de texto en las universidades. En el 32 eran de 30 textos estudiados, solamente 2 rechazaban el concepto de raza. Para el 75 y el 74 había más de 30 textos que rechazaban la universidad. Ya para el 85 y el 93, 30 de 90 evitaban el concepto. O sea, el concepto de raza fue entrando y saliendo de los textos universitarios. Así que vamos a pasar a la otra. Entonces, ante todas las complejidades, nosotros hemos propuesto siempre que para analizar el concepto de raza estamos ante un número complejo. Ustedes saben lo que es un número complejo. Hay 3 campos de los números. Está el campo de los números naturales, el campo de los números, y el campo de los números relativos, y después aparece el campo de los números complejos matemáticos. El número complejo es un número que integra varios elementos. Ahora ese número complejo ante el cual nos pone la raza, nos pone ante 4 ejes fundamentales que se mueven el concepto de raza a lo largo de la historia y a lo largo de su tratamiento desde distintas disciplinas. Uno es el eje
de la biología y lo sociocultural. Son dos ejes que están uno en contraposición a otro, al tratamiento. El eje del contexto y el eje de la historia. Son los cuatro ejes que están a marcar. Esto va a marcar sustancialmente el movimiento y la definición y el tratamiento de la raza en toda la historia que hemos analizado del concepto. Sobre todo quiero prestar atención a dos elementos. Hay una definición que parte de la biología y que entra en lo sociocultural, pero desde las primeras nociones de raza que surgen para referirse a los seres humanos, lo sociocultural y lo biológico vienen amalgamados. Hay un texto, en el texto del Caño de la Raza, Fernando Ortiz cita el primer texto donde aparece la definición de la raza para los seres humanos, que data del año 1684, que es la primera referencia que se conoce hasta el momento de esto. En ese texto, cuando se habla de la raza, se vincula a elementos de carácter fenotípico de las personas, elementos de carácter cultural. Y surge para ello una noción muy interesante que nos viene en aquel momento, la noción esa de pelo malo. En esa misma descripción aparece la descripción del pelo negro como una lana parecida a la del perro. Así se habla en ese texto. Pero el propio Linneo, que es un campeón en todo lo que tiene que ver con las clasificaciones, cuando define la raza, incorpora a los elementos de la subespecie, la raza, como la nombraron, elementos de carácter sociocultural. O sea, que lo sociocultural y lo biológico ha venido siendo tratado a lo largo de toda la historia del concepto. Y aquí voy a detenerme un momento a detenerme en una noción. Hay, yo creo, un consenso en el pensamiento antropológico, en el pensamiento social general, de definir a la raza como una construcción social. Pero no nos hemos puesto muchas veces a pensar y creemos que a partir de esa mención hemos solucionado el problema. Señor, no nos hemos puesto a pensar en la complejidad que existe en las construcciones sociales. Y eso es un aspecto por el que quiero llamar la atención. Pensamos que al considerarlo un aspecto subjetivo hemos resuelto el problema y le hemos dado un lugar de menor importancia al problema. He insistido, yo insisto, los colegas que trabajan conmigo lo saben, que en sociedad no hay nada más objetivo que las subjetividades humanas. No hay un acto en el ser humano que no pase por la subjetividad. Desde el comer hasta hacer el amor. Todos pasan por una subjetividad y la subjetividad tiene un valor material importante. O sea, no se puede reconocer como un elemento de segundo orden estos elementos de subjetividad. Y el contexto marca sustancialmente este problema. Haciendo un bosquejo rápido, pasamos la hoja para que vean cómo fue. Ha habido una evolución en líneas generales del concepto de raza. En la Grecia antigua no existía. Las diferencias humanas eran percibidas por los seres humanos, pero no existía un concepto para definir esa definición. Los distintos, los otros, eran considerados en la mayoría de las obras clásicas como bárbaros. Pero aparece una idea que va a ser constante a través del tratamiento de la raza. En Aristóteles aparece la idea de la dominación como elemento de relación de unos pueblos sobre otros. Cuando habla que había pueblos que eran los helénicos, que eran los llamados a gobernar, y pueblos llamados a ser sometidos. El esclavo, en aquel contexto, sencillamente, está en las obras de Platón, está en las obras de Aristóteles, era considerado un instrumento de trabajo. Viene la segunda gran época, la época de la Edad Media, es una época ideológicamente dominada por las doctrinas cristianas, sobre todo en Europa. En esa época, ¿cómo se clasificaron las diferencias humanas? A partir de tres criterios que son bíblicos, a partir de los criterios de los semitas, camitas y jefásitas, que tiene que ver con los tres hijos de Noé. O sea, Can, Sem, Noé, es decir, Sem, Can y Jafet. Y durante la época de la reconquista española se le dio una importancia
Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es una tradición que no viene muy de cerca a nosotros. Se le dio mucha importancia al elemento de la pureza de sangre. Pero esta connotación de la pureza de sangre tenía más que ver con un problema político del momento de la Reconquista que con un problema propiamente de marcar diferencias.